Bienvenido a este nuevo espacio para una revelación de Dios que fortalece su vida y alimenta su espíritu para dar fruto y fruto en abundancia y fruto que permanece. Hoy nos vamos al libro de Esdras, capítulo 10, y vamos a estudiar en esta y en la próxima celebración algunas cosas interesantes. ¿Alguien vino con un corazón dispuesto a aprender? Amén. Gloria al Señor. Amén. En Esdras, en el capítulo 10, el versículo 1, hay una reacción del pueblo y de un líder del pueblo a la actitud de Esdras frente a lo que ha descubierto en la nación. Esdras, capítulo 10. ¿Alguien sabía que había un libro que se llamaba Esdras? Esdras era una buena hermana. Oh, misericordia. Amén. Esdras, capítulo 10. Mientras bailaba Esdras, ¿será que? Mientras entraba al casino, Esdras, tengo como que acomodarme bien. Señor, ayúdame. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Amén. Aún hay esperanza. Gloria al Señor. Amén. Voy a centrar mi atención en esto y quisiera que alguien a quien bendiga esta palabra lo anote y lo recuerde. A pesar de todo, hay esperanza. A pesar de todo, hay esperanza. Tome su asiento. Esa fue la expresión de Secanías cuando vio la multitud del pueblo que se congregaba frente a la casa de Dios, donde el sacerdote Esdras, humillado, oraba, lloraba, declaraba el arrepentimiento y pedía perdón por el pueblo. Y Secanías reconoce que han pecado, reconoce que merecen el juicio de Dios y reconoce la condición del sacerdocio y de los levitas. Desde luego entonces la condición de todo el pueblo. Pero viendo este cuadro, Secanías anima a Esdras y le dice: sí, hemos pecado, hemos tomado mujeres extranjeras, hemos contaminado el sacerdocio, hemos contaminado el servicio de Dios, hemos contaminado el servicio levítico, lo hemos hecho. Pero a pesar de todo esto, aún hay esperanza. Oh, qué palabra. Bendito sea Dios. Esdras significa aquel a quien Dios ayuda. Esdras significa Dios ayuda. Esdras fue un sacerdote, escriba, historiador y compilador de el Antiguo Testamento,
que vivía en el exilio. Esdras desarrolla su vida después que Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó cautivos a los judíos. Después de el imperio babilónico, entonces es sucedido por el imperio persa, Ciro. Después de Ciro viene Darío, y Darío unifica el imperio medo con el imperio persa, y después viene Artajerjes. Y de la descendencia de Artajerjes tenemos entonces a Jerjes, el que se casa con Esther. Bueno, allá en esa tierra lejana, en Susa, la capital del reino, Esdras recibe la inspiración de regresar a Jerusalén, porque muchos años antes que él, Zorobabel había regresado con la orden de Ciro para reconstruir el templo de Jerusalén. Pero Esdras, siendo sacerdote y escriba de la palabra de Dios, de la ley, entiende que no hay un orden sacerdotal constituido conforme a los principios divinos, y regresa o viaja de la comodidad de donde él se encuentra a Jerusalén para encargarse de esta obra. Esdras entonces encuentra una nación desmoralizada. El templo ha sido reconstruido, pero la ciudad está sin muros. No hay enseñanza ortodoxa conforme a la palabra de Dios, por cuanto el liderazgo se ha contaminado. Los sacerdotes mismos, encargados de enseñar la palabra y de guiar al pueblo, han tomado para ellos mujeres extranjeras, prohibido esto por la palabra de Dios. Lo mismo han hecho los levitas. Y ante este cuadro, y viendo Esdras que la contaminación es general, se va frente a la casa de Dios, se arrodilla, confiesa los pecados, llora con tan intensidad que dice la Biblia que se arrancaba la barba. Hubo un día de lluvia y de frío. Les leyó la palabra de Dios y confesó el pecado del pueblo. Y ante su lloro y su quebranto, el pueblo mismo comienza a reunirse, confesando sus pecados. Y luego de esto se produce un gran avivamiento. Pareciera como que Esdras buscaba una esperanza que le diera un aliento para la difícil situación que estaban viviendo. Y Dios se la da por medio de un hombre que después no se vuelve a mencionar: Secanías, hijo de Jehiel, parte del sacerdocio, que llega y dice: sí, Esdras, hemos pecado, por aquí estamos para arrepentirnos y para hacer pacto nuevo de santidad con Dios. Sí, Esdras, hemos pecado, pero aunque hemos pecado, aún hay esperanza. Entonces yo quiero tomar el libro de Esdras para compilar de una manera apretada 5 enemigos de la esperanza a quienes tenemos que derrotar y a quienes derrotaremos en el día de hoy, en el nombre de Jesús.
¿Tiene Biblia? ¿Tiene dónde anotar? ¿Se durmió? Amén. Muy bien. Primer enemigo de la esperanza: el espiriflautismo. El espiriflautismo ataca la esperanza y si domina, la aniquila. ¿Qué es el espiriflautismo, pastor? Yo nunca he oído esa palabra y ahora mismo la busqué en Google, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y no existe. Y en Caleo tampoco, nunca me han enseñado el espiriflautismo. Pues te lo voy a enseñar, pues. El espiriflautismo es atribuir todo a un origen o causa espiritual. Todo es espiritual. Los dormidos digan amén. Amén. Un demonio de dormidera se te pegó. Se le quemó el arroz. Un demonio quemarroz se metió en la paila. Soñaron que le dolía la uña y todo el mes andan reprendiendo todas las uñas que vean por todas partes. Hermano, hay gente así, espiriflautas para todo. Dios te bendiga, hermano. Oye, si te estoy saludando nada más. Uno va a orar por ellos y ni los ha tocado y ya se caen. Se bañan, salen del baño y los está esperando Arcángel Miguel para tomar café con ellos. Amados, la vida cristiana no se vive de esta manera. Y en el campo pentecostal, en el campo nuestro, el espiriflautismo campea. Siempre hay gente que tiene un sueño, una revelación, una visión. No pueden cerrar los ojos, porque donde cierran los ojos tienen una visión. Siempre andan, Dios me dijo. Dios me habló. Mire, mis amados hermanos, cuando usted lea el libro de Esdras, va a ver que ni el llamado de Esdras, ni la misión de Esdras tenían un origen espiritual como, por ejemplo, Abraham, a quien Dios sí le habló, o Moisés, a quien Dios se le apareció en el monte Horeb, o Elías, o Isaías, a quien el Señor se le reveló con los serafines ardientes y las faldas llenaban el templo, o Pablo, que quedó ciego después de ver al Señor. No, Esdras no tiene nada de eso. Sin embargo, lo que él hacía era dirigido por Dios. Porque si Esdras se hubiera decidido esperar a que un ángel viniera, a que un rayo cayera, a que se lo llevaran al tercer cielo, a que le dieran un sueño, a que bajara un lienzo, todavía estaría esperando. Y así hay gente que por espiriflauta no hacen nada nunca, solo criticar, esperando
una experiencia sobrenatural, celestial. Esdras no tuvo una visión sobrenatural. Esdras no experimentó un evento como que Dios se lo llevara al cielo y le revelara, como Pablo o como Juan en el Apocalipsis. Esdras nunca recibió la visita de un ángel que le dijera haz esto o lo otro, como José o Felipe o Pedro. No, Esdras sencillamente encontró algo en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que era estudioso de la palabra de Dios y que era escriba versado en la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, Esdras no actuó porque yo siento. ¿Y si no siente? Yo siento alabar a Dios. Y cuando no siente, entonces no alaba. Siento ir a la casa de Dios. Y cuando no siente, no viene. Siento diezmar. Y cuando no siente, no diezma. Y casi nunca siente diezmar. Esto no es por sentimiento, ni que un profeta me habló. No, esto es porque yo encuentro algo en la palabra de Dios. Mire, ¿tienen Biblia? Busquen el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Versos 22 y 23. Second of Chronicle 36, 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora vamos al siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro? Esdras. Lea el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. ¿Lo tienen? Bien. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué nota usted en los versículos que hemos leído? Si los leyó, lo va a notar porque es algo sumamente evidente. Yo le pregunto a Gracia, que tiene un mes de nacido, y me va a responder. Por eso es que tiene que traer Biblia a la casa de Dios, para que pueda seguir al predicador, al pastor. Dígame, por favor, alguien, antes de que, como dice el pastor Bailey, antes que me dé un yello, ¿qué encuentra usted en los dos textos leídos? Que son iguales, hombre. Igualitos. Eso es todo. Son igualitos.
dicen exactamente lo mismo, iguales. Y en ambos, aunque Crónicas termina con el exilio de los judíos, la destrucción de Jerusalén y la llevada de Joaquín, el rey, etcétera, se va en un espacio de 70 años después, sin decir nada de lo que ocurre en esos 70 años, para llegar al día en que el rey Ciro, rey de los persas, decide que hay que edificar la casa de Dios en Jerusalén. Ahora, Esdras comienza así su libro, porque el autor de los libros de Crónicas y el autor de Esdras es el mismo. Porque Esdras era compilador, les dije, de la ley e historiador, y escribe lo mismo. Y ahí está el secreto de por qué Esdras toma la decisión de regresar a Jerusalén, o tal vez de ir. No sabemos si Esdras nació en Babilonia o en Susa. Puede ser que sí. Pero Esdras decide ir a Jerusalén, no porque un ángel ha hablado, no porque un rayo ha venido, no porque ha tenido una visión, no porque ha ido al tercer cielo, no porque Dios le habló en un sueño. ¿Por qué decide? Porque ambos textos, tanto segundo de Crónicas 26, 22 y 23, como Esdras 1, 1, 2 y 3, dice: para que se cumpliese la palabra que Dios habló por medio de Jeremías. Y Esdras sabía qué había dicho Jeremías. ¿Y qué había dicho Jeremías? 25 de Jeremías, por favor. Biblia en casa de Dios. Jeremías 25, 10. Yo sé que todavía están por allá por Salmos, pero busque Jeremías 25, 10, se lo voy a leer. Allá se había dicho, 25, 10 dice, voy a leer 25, 10 y 11 para que tengamos la idea. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido, molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que Jeremías está señalando un periodo determinado en el cual la ciudad de Jerusalén iba a ser desierta, el pueblo iba a estar destruido, pero eso tendría un límite. ¿Qué límite? Jeremías 29, 10. Biblia en la casa de Dios. Digan un amén, por favor. Y digan: Señor, la próxima vez traeré Biblia a la casa de Dios. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volveros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Ahí está. Amado, me desgañitaré aquí, pero procuraré dejar lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿De qué se agarraba Esdras? De una promesa, de una palabra. Yo no he visto un ángel,
A mí no me ha hablado Dios audiblemente. Yo no he tenido una experiencia sobrenatural, pero he estudiado la palabra y tengo una palabra. Y esa palabra me dice que son 70 años. Y a mí no me importa si me habla un ángel o no me habla un ángel. Más poderoso que un ángel es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me está hablando. Ahora, ¿qué hizo Esdras con esa palabra de Jeremías? Se fue donde el pastor y le dijo: pastor, acláreme la palabra. No, que la palabra, ¿qué palabra? Si la palabra es clara, ¿qué hay que aclarar? Ese es como la hermana que me trajo, que tuvo un sueño y dice que me veía, y entonces me vino para que yo le interpretara y me dijo: pastor, yo veía un huevo dividido, yema acá y clara acá. La yema yo la entendía, pero la clara no. Acláreme la clara. Espiriflautismo. Cuando Dios da palabra, se acabó. Palabra no necesita más nada. Palabra es palabra. Ese cuento de que Dios, siento que Dios me dijo, que Dios me habló, que tengo, palabra es palabra. Esdras sencillamente oraba por el cumplimiento de la palabra de Dios. Número 2, el segundo enemigo. ¿Cuál es el primer enemigo de la esperanza? Déjese de espiriflautismo. Váyase a la palabra. Número 2, la oposición. Cuando uno lee el libro de Esdras, va a ver que inmediatamente ellos, el pueblo que regresa con Zorobabel, comienza a reconstruir el templo por orden de Ciro, por orden del rey. Se levanta una oposición. Y los que habían ocupado Jerusalén, los extranjeros, los cananeos, los jereseos, los fereceos, o sea, los pueblos que Nabucodonosor había llevado a Israel y a Jerusalén, se acercan y le dicen a los líderes, a Zorobabel: nosotros queremos edificar contigo, permítanos edificar con ustedes. Y Zorobabel dice: no hay comunión con las tinieblas, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, aquí construimos solo nosotros. Entonces se levantaron y enviaron cartas al rey para decirles: esta ciudad fue un día grande, tuvo grandes reyes como David, como Salomón, etc. Dominaron los pueblos extranjeros. Si tú le permites edificar el templo, se harán grandes otra vez, así que impídelo. Y argumentaron. Y el rey ordena que se detenga la obra. Hermanos, aunque tengamos palabra y aunque tengamos promesas, vamos a enfrentar oposición. Y la oposición pretende deshacer nuestra esperanza. Nuestra esperanza se deshace cuando caemos en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en el miedo, en el temor, en la desconfianza. Esa es la labor de la oposición. Y cada vez que tú tengas la esperanza de que la palabra de Dios se cumplirá, te estás guiando por la palabra, se levantará oposición de cualquier tipo. Y aquí no hay que ser espiriflauta para ver la oposición. Se levantará, porque la oposición pretende deshacer tu esperanza. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser mantener nuestra mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Y aunque temporalmente la oposición lograra un aparente triunfo, porque en efecto la construcción se detuvo por orden del rey, de Persia. No pierdas el sueño de que lograrás lo que el Señor puso en tu corazón, porque hay que enfrentar la esperanza. En Esdras 4, 23 y 24 leemos así: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Tuvo que morir Ciro, el primer rey que dio la orden, y fue sustituido por Darío muchos años después. Pero la palabra que Dios da se cumplirá. Y Dios había hablado por el profeta Jeremías. Así que aunque estés viendo la oposición y aunque te hayan detenido, eso es temporal. Dios sigue en su trono. Bendito sea Dios. Quiero decirle a alguien, esa prueba es temporal. Ese ataque es temporal. Esa oposición es temporal. Te has detenido temporalmente, pero aquel que determinó que llegarías a la meta hará que lo hagas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. No te desanimes si por cumplir lo que Dios te ha dicho hay circunstancias negativas que procuran detenerte. El cielo se abrirá. Y mira, santo Dios, alabado sea Dios. Santo Dios, quiero decirte esto, hermano. Esdras, Zorobabel, los que iniciaron la obra, oraban, pero a pesar de que oraban, los enemigos obtuvieron un aparente triunfo. No dejes de orar, aunque en aquello en lo que estás trabajando pareciera detenerse. Porque la esperanza tuya será atacada aunque ores. Y tu esperanza será atacada precisamente para que no ores. Es el espíritu de doña Joba. ¿Quién es doña Joba, pastor? Oye, la mujer de Job. Santo, gózate, mi hermana, bendito sea Dios. Todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. No se murió Job, pero yo no sé, doña Job, a qué le pasó. Porque cuando Dios restaura a Job, Dios le da 3 hijas hermosas y otros hijos, y yo no sé con qué mujer fue. Pero te voy a decir esto para que te goces. La oposición, no política, la oposición a tu esperanza,
La oposición se vence con oración, se vence con perseverancia y se vence con esfuerzo. Y por eso durante ese tiempo se levanta, Dios envía al profeta Ageo. Y cuando ve la obra detenida, el templo en ruinas y no hay quien trabaje, Ageo dice algo que no podían entender: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así hablan los hombres de fe. Todo estaba detenido, pero se levantó un profeta que dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y la gloria de tu vida será mayor que la primera. La gloria de los años que vienen será mayor que la primera. La gloria de tu ministerio será mayor que la primera. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y se levantó también Zacarías, el profeta Zacarías, y animaron al pueblo y corrigieron ciertas cosas. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? El rey que había dado la orden para detener la construcción de la casa de Dios, ¿sabe qué le pasó al rey? Se murió. Porque Dios quitará de en medio a los que se oponen a los propósitos de Dios. Lo he visto en mi vida, lo he visto en este ministerio. Los pastores que me escuchan saben de lo que estoy hablando, porque hay evidencia real y física de que los que se oponen a los proyectos, a los propósitos, a los planes de Dios y al sueño, a la esperanza que Dios le ha dado a tu vida, serán eliminados. Bendito sea Dios. Ujieres, ustedes pueden alabar a Dios. Santo Dios de los cielos. A esta iglesia se viene con Biblia. Y a esta iglesia se viene con un corazón abierto a recibir palabra de Dios. Y a esta iglesia se viene con un corazón dispuesto a alabar a Dios. Vive Jehová. Hermano, la oposición siempre va a haber. Cuando Dios hirió a los primogénitos de Egipto y finalmente Faraón dejó ir al pueblo, después se arrepintió de haberlo dejado ir y armó su ejército, 600 carros escogidos, y se fue detrás del pueblo de Israel. Y aún los israelitas le decían a Moisés: para eso vinimos. Tenían temor del faraón que venía atrás. Pero Moisés se levanta en fe y dice: esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Más bien tengan cuidado los que se oponen a la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón. Vive Jehová. Tercer enemigo de la esperanza. Wow, no sé si podré terminar, porque aquí me encienden la luz cuando se me está acabando el tiempo. Y yo veo que el pastor Ricky Sensei y toda esa gente entra como en posición de guerra, así como él. O termina o lo terminamos. Número 1. Número 2. Número 3. Las limitaciones naturales.
Todos tenemos limitaciones naturales, unos más, otros menos. Pero las limitaciones naturales van a interferir en la conquista de nuestra esperanza. De manera que la esperanza ha de sobreponerse a las limitaciones naturales. Porque las limitaciones naturales conspiran contra lo que anhela nuestro corazón. Esdras se enfrentó a limitaciones como esta, limitaciones de ubicación y espacio. Esdras está a más de 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y allá arde su corazón para venir a poner orden en la ciudad. Y no había WhatsApp, ni videollamada, ni Zoom. Todo era presencial. Así que él estaba limitado. ¿Cómo hacer para poner orden si estoy a 1000 kilómetros de distancia? Limitaciones de espacio, limitaciones de ubicación. Y nosotros también las tenemos. Número 2, limitaciones de tiempo. El tiempo pasa. Entre la llegada de los primeros judíos con Zorobabel y la última llegada de Esdras pasa más de 60 años. Esdras comienza muy joven, pero termina muy anciano. Y el tiempo nos impone limitaciones. Yo me acuerdo cuando el pastor Manuel corría. Pero la otra vez, en el Día del Padre, escuché a su hijo cantarle: viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al tiempo. Yo me acuerdo cuando el pastor Héctor era delgado. Yo me acuerdo cuando el pastor Casimiro tenía un afro. Ustedes no lo van a creer, pero busquen esa foto de los años aquellos. Porque el tiempo nos impone limitaciones. Y si usted tiene más de 50 años, casi no hay nadie aquí, pero por si acaso, usted sabe que no puede hacer las cosas que hacía cuando tenía 30 o 25. Entonces, esas son las limitaciones que enfrentamos. ¿Y qué vamos a ver? Esdras también enfrentó limitaciones de recursos y limitaciones de personal. Cuando Esdras le pide autorización al rey y cartas al rey para viajar a Jerusalén y llevarse a un grupo de la comunidad judía de los exiliados para repoblar la ciudad, cuando ya salen, entonces Esdras cae en cuenta: oye, llevamos mujeres, llevamos niños, llevamos bienes, y el camino es largo y es peligroso, y hay asaltantes de las caravanas y hay maleantes como en todas partes, pero en aquella época necesitaban la ayuda del ejército. Pero dice Esdras, Hechos 8:21 de Esdras dice: pero tuve vergüenza de pedirle ayuda al rey, porque yo le había dicho al rey que mi Dios es poderoso para guardarnos.
Y si le dije que mi Dios es poderoso para guardarnos, ahora ¿cómo le voy a pedir soldado? Limitaciones de recursos. Y tal vez usted y yo la tengamos. El pastor Ricardo se pasó más de la mitad de la lección hablando de las necesidades y que él también tenía, y que la gasolina, que no sé. Ah, pastor, pero usted es bullying desde que comienza hasta que termina. Es que cuando nosotros nos criamos no teníamos esos complejos. Vacila para arriba y vacila para abajo y para adelante, sí. Así es la vida. Amén. Entonces, ¿cómo vencer las limitaciones? Porque existen, son reales, no son inventadas, están allí. ¿Cómo las vamos a vencer? Número uno, las limitaciones se vencen con el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Yo recuerdo, eso nunca lo olvidaré. Viernes en la noche, Loida de 8 años, su mamá acostada en la cama muy mal. Y entonces yo arreglado para irme para la casa de Dios a predicar, y Loida lista, preparada con sus zapatitos, su peinadito y todo. Y dice, y mi mamá, yo le dije, tu mamá no va a ir esta noche porque está enferma. Y entonces ella me dice, vamos al cuarto. Y llegamos ahí, de verdad que estaba enferma. Y le pone la mano así en la cabeza y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santo Dios. Dice la mamá que ella no se sanó en ese momento, pero le daba tanta vergüenza delante de su hija. Se sentía tan mal, dejar mal la fe de su hija, que dijo, espéreme 5 minutos, y se arregló y se fue con nosotros. Cuando regresamos del templo, estaba sana. Bendito sea el Señor. Amén. Esdras 7:10 nos dice quién era Esdras. 7:10. Usted va a vencer sus limitaciones conociendo la palabra de Dios. Dice que Esdras era un escriba versado. Esdras 7:10, versado en la palabra de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, preparemos nuestro corazón. He orado al Señor que prepare nuestro corazón para conocer la palabra de Dios. He orado al Señor que prepare nuestro corazón para cumplir la palabra de Dios. He orado al Señor que prepare nuestro corazón para enseñar la palabra de Dios. Qué maravilloso toda la riqueza que hay en un solo texto. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para estudiar la palabra de Dios. Había preparado su corazón para cumplir la palabra de Dios. Y había preparado su corazón para enseñar la palabra de Dios. Líder, aquí está el secreto. Las limitaciones se derrotan con las prácticas espirituales. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál era la limitación de los apóstoles en ese momento? Señor, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu que lo atormenta. No te encontré. Tus discípulos me atendieron, pero no pudieron echarlo fuera. No pudieron. Jesús lo echa fuera. Y cuando se van, ellos no piensan en otra cosa, en cómo nosotros no pudimos. Y cuando llegan a la casa le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Cómo es que no pudimos? Y Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a leer
estos 3 versículos. ¿Tienen Biblia? Biblia en la casa de Dios. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Cómo venció Esdras esas limitaciones? Oración y ayuno, mi hermano. ¿Y cómo vas a vencer tú las limitaciones que enfrentas en la vida? Oración y ayuno. Hay poder cuando el pueblo ora y ayuna. Bendito sea Dios. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hay 3 enemigos más, pero los derrotaremos también en la próxima celebración. Creo que con lo que hemos recibido podemos ser edificados, alabar a Dios y dar un paso adelante en la conquista de la esperanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Estos muchachos no saben cuánto me bendicen, porque admiro su disposición. Y aunque yo les he solicitado la ayuda y la colaboración, con el paso de las semanas y de los meses me he dado cuenta que Dios está trabajando en ello. Usted lo puede ver aquí de una manera muy simple y sencilla, y está bien. Pero mi oración para ellos es Esdras 7:10. Que preparen su corazón para inquirir la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Y cada vez que les pido algo, yo solamente les doy la indicación general. Ni siquiera les digo cómo lo hagan. Y lo único que les doy es el texto bíblico. Ellos tienen que leerlo, tienen que buscarlo, tienen que interpretarlo, tienen que pedirle a Dios la gracia y la sabiduría para desarrollarlo, y tienen que enseñarlo de manera gráfica. No dicen una palabra a veces, o a veces dicen algo muy breve y muy corto, pero están enseñando. Y esa es la vía. Este es el secreto. Este es el quid para nuestra próxima generación. Si ellos inquieren la palabra, llegan a producir en su corazón un amor por la palabra. Y si ese amor por la palabra se traduce en un deseo de cumplir,
Pasarán por tentaciones, pasarán por luchas. En algún momento se sentirán hasta derrotados. Pero hay un amor por la palabra y un deseo de cumplir la palabra. Ese deseo de cumplir la palabra se transformará luego entonces en el deseo de enseñar la palabra de Dios. La tarde de las 7 palabras del Viernes Santo, venían por la avenida ilustrando la crucifixión del Señor. Una multitud se fue agregando mientras ellos venían, y de pronto un torrencial aguacero, un chaparrón, y todos los que venían, yo no sé si hasta Magdalena, arrancaron, porque ¿qué iban a hacer? Pero ellos siguieron, vinieron, cumplieron con todo el corazón. Yo no sé si se secaron con blower o lo soplaron, pero aquí entraron. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando Jesús estaba crucificado, algunos pensaron que de verdad lo habían crucificado por el aspecto que tenía. Y cuando lo bajaron de allí, como que la hemoglobina se le había ido. Y el día siguiente, en la noche, en la madrugada, ahí estaban. Si logramos esto, nuestra esperanza de que nuestros hijos verán una gloria mayor que nosotros, nuestra esperanza de que la nueva generación alcanzará más altos niveles, llegará a su cumplimiento. Hoy quiero orar por alguien que me diga: pastor, yo no he visto un ángel, a mí no me han profetizado, yo no he tenido un sueño y tengo una necesidad, estoy pasando un tiempo difícil, pero con la palabra que se predica, mi corazón tiene una esperanza. Y aunque a veces no siento ni ganas de alabar a Dios, aunque a veces lo único que siento son ganas de llorar, hoy quiero levantar mis manos y decir: Señor, si me envías un ángel, amén, pero si no me lo envías, tu palabra es suficiente para mí. Señor, si me das la zarza ardiente, gloria a Dios, pero si no me das la zarza ardiente, tu palabra es suficiente para mí. Hoy quiero orar por alguien que me diga: pastor, estoy pasando por un tiempo de oposición, tiempo de prueba, tiempo difícil. Pero necesito la ministración. Piense en Ageo y piense en Zacarías, enviados por Dios para ministrar al pueblo. Así estamos aquí hoy, los pastores, enviados por Dios para ministrar a los que necesitan, a los que atraviesan tiempos difíciles, a los que han visto una orden, un decreto del rey para que se detengan, para que no puedan avanzar. Gracias, Señor. Queremos orar por usted. Y queremos orar por aquellos que saben que hay limitaciones, no hay recursos, la edad, el tiempo, el espacio, las limitaciones propias del ser humano, el dominio del idioma, cualquier otra limitación.
ese Dios que comenzó la buena obra en nosotros y la perfección hasta el día de Jesucristo está aquí para tocar nuestras vidas y llevar nuestros corazones. Aleluya.